Bienvenidos a Caballeros del Albedrío. Capítulo 16. Telepatía contra telequinesia. Bienvenidos a Caballeros del Albedrío, un podcast donde hablaremos de aquellos temas que dejan de qué hablar. Hablaremos de temas populares e intentar darles un contexto en la historia universal y encontrar una explicación que pueda ser lógica o no. Y así abrimos nuestro capítulo número 16 aquí en otro Viernes de Misterio. Y pues me presento esta noche, mi nombre es Bones y tengo el gusto de presentar a mi compañero Abel. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se le estén pasando muy bien. Y pues nada, es un gusto estar aquí otra semana grabando este podcast. En otro Viernes de Misterio, así es. Y como ya es costumbre, pues vamos a comenzar calentando el micrófono un poco. Los motores, claro que sí. Y a normalizar este tipo de lenguajes, ¿no? ¿Qué ha acontecido en tu semana? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te la has pasado? Pues he estado ya apurado con la escuela, ya te están dejando trabajos, hay que desvelarse un poco para cumplirlos. Y pues nada, estamos ahí ya viajando por fin en el metro. Otra vez ahí. Ya empezaron a surgir las cosas extrañas, pero lo vamos a dejar un poquito de lado porque sucedió algo muy interesante esta semana en mi escuela. Bien, cuéntame. Y pues no sé si te llegaste a enterar que en el FES Aragón, porque ahí es donde yo estudio, pues sufrió un atentado de amenaza de bomba. Sí, escuché la noticia. Ah, sí, cierto. De eso que te iba a preguntar, ¿sucedió en el turno de la mañana o en el turno de la tarde? Mira, te voy a platicar, esto sucedió alrededor de las 5 de la tarde, yo ya estaba en mi casa afortunadamente, pero lo que sucede es que se supone que un nombrado, creo que Luis, o no sé, por ahí vamos a ponerle un nombre, ¿no? ¿Era el estudiante? El sospechoso. Luis N. Luis N. Llevaba una planta y fue al cubo que tomaron las feministas, bueno, el grupo de feministas que se dicen llamar Violetas. Uh-huh. Este grupo pues ya ha sido conocido porque creo que días antes de que reiniciaran las clases aquí, pues tomaron la escuela y dijeron que no le iban a entregar hasta que no se mejorara la situación en cuanto al problema de abuso y toda esta situación que se ha venido presentando sí. Desde el año pasado, sí, también desde el año pasado se ha venido dando este movimiento. Pero, o sea, este chico pues llegó al cubo donde están ellas, que es un salón, y les ofreció una planta, les quería regalar una planta. Una planta así cualquiera. Ajá. A la verdad. Las chicas pues se la negaron y todo eso porque hasta eso el güey grabó todo lo que estaba haciendo y dejó la planta justo afuera del salón. Oye, pues ¿qué clase de tipo de planta era como para decir que no, güey, no? O sea, tú vas y regalas una rosa y dices, va, gracias, ¿no? Pero es el grupo de feministas, güey, están muy en contra del hombre. Bueno, son sí. Feministas extremistas. Porque, de hecho, o sea, esto es experiencia propia, hacen un bazar en la escuela, en la explanada de la escuela, pero justamente en los flyers siempre ponen que si va un hombre, todas las que van a estar vendiendo lo van a sacar a agresión o a como se dé si se niega a estar ahí. Sí. Entonces ahí como que ya empieza a oler raro, ¿no? Ajá. Le negan la planta y pues se empezó a rumorar de que era una bomba. No sé cómo llegaron a esa conclusión. A la verga, güey. Porque en algunas páginas de memes o de cosas que hacen de estas escuelas empezaron a poner que ese güey en su Facebook había puesto que estaba construyendo una bomba y que la puso adentro de la planta. Entonces pues se armó ahí un caos, empezaron a llamar a los policías, llegó el operativo antibombas y se activaron los protocolos de amenaza de bomba que tienen que desalojar toda la escuela para que entre el operativo oficial y descarten si es una bomba o no y se hagan los procedimientos correspondientes. Uh-huh. Entonces pues se armó todo un desmadre, da que no era una bomba, güey, y el chiste es que corrieron a este güey. Al parecer ya lo expulsaron de la escuela porque creo que sí estudiaba ahí. Verga. Y empezaron a investigar un poco más acerca de este güey y en las páginas de memes subieron videos y noticias en donde él ya había sido arrestado por otra amenaza de bomba en Palacio Nacional. ¡Ah, no manches! Sí, entonces... ¿Es como ese güey que hace las bromas épicas? No mames, se pasa de verga, güey.
Bastante, pero, o sea, básicamente fue lo que sucedió en mi semana, que estuvo bastante interesante. No mames, qué mamón, que sea la segunda vez que te arresten por la misma pendejada está... ¿Te quieres hacer el chistosito o qué, hijo? Sí, claro. No mames. Espero que pues sí lo hayan expulsado de la escuela porque es una pendejada que haya hecho eso. Pero así aconteció mi semana. Pero ¿qué tal tú? ¿Cómo te ha ido? Pues en esta semana no he tenido mucha acción. Solamente fui entre semana a la Ciudad de México. Y pues en ese inter de que yo iba hacia la ciudad, se me vino a la mente otra vez el capítulo que hicimos del hundimiento de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque, o sea, fue como de, ok, sí, ya hablé del hundimiento, sí he visto cómo han estado cayendo los edificios y volverlo a vivir, porque hace bastante tiempo que ya no iba. Uh-huh. Y, o sea, antes de hacer el capítulo no había ido incluso. Ajá. Y fue cuando regresé y dije, ay, güey, en cualquier momento se me va a venir esto abajo. Y me dio esa paranoia y dije, no mames, ¿qué pasaría si en cualquier momento se cae el metro? ¿Qué pasaría si se me cae un edificio? ¿Qué pasaría si se me cae una barda? O sea... De hecho es algo curioso que lo menciones porque esta semana yo también he estado ahí como que con esta histeria o esta paranoia porque sí me he fijado en varios detalles en donde sí podemos ver algunos estragos. Por ejemplo, fui esta semana a Tlatelolco y pasé por un puente y justamente sí, el puente desde abajo sí se ve un poco chueco y cuando subes al puente, luego, o sea, te das la perspectiva de los barandales y se ve como uno sí está pues alineado y el otro se ve así totalmente torcido. Pero o sea, sí es una grande hilera en la que está torcido, y de hecho si ves las separaciones del barandal o cómo está construido, sí se nota ver cómo está despegado, güey. Y lo que más me perturba de todo esto es que realmente los que viven en la Ciudad de México están muy, muy acostumbrados a eso. O sea, prácticamente yo creo que ellos ven la ciudad igual. Sí, porque, o sea, es lo que estábamos, antes que comenzáramos a grabar, estábamos comentando un poco acerca de esto, pero, o sea, es como, ya estás más atento a esas cuestiones o esos signos de lo que está sucediendo en la ciudad. Entonces, como que, y no sé si nombrarlo una histeria, una paranoia que nosotros tenemos, de que ya empezamos a ver algunas cuestiones que están mal. Es sabemos real, que está pasando. Porque es real. Entonces... no sé si entra en esos detalles, en que como nosotros conocemos esta información, estamos ahí como que checando algunas cosas y sí te da un poco el pánico. Sí, y de hecho solamente fui a conocer a alguien y le pregunté, oye, ¿tú sabes que la Ciudad de México se está hundiendo? Y me dice, no, yo no sabía eso. Y yo decía, ¿es en serio? Ajá. Bueno, o sea, sí sabía que se estaban enchecando los edificios, pero no sabía que se estaba hundiendo. Y yo así de... ¡Wow! O sea, vives aquí en la Ciudad de México, vives en estas unidades habitacionales, de donde son varios edificios. Ajá. Y no sabes que se puede hundir en cualquier momento. Pero, o sea lo que a mí me llama la atención de todo esto es que conociste a alguien, güey, y no sé si lo primero que le preguntas es, pero oye, ¿la Ciudad de México se está hundiendo? Es que salió así, natural. O sea, es bien natural hablar en una cita, güey. Es que no fue natural, fue más como mi histeria de colectiva de, oye, ¿no te da miedo? Fue como, o sea, es normal, güey. Realmente sí sentí una histeria. Cuéntanos un poco más. Bueno. ¿Y quedaste en una segunda cita con esta persona? No. Justamente no hagan eso, amigos. Si van a conocer a alguien en su primera cita, no le hablen de que se está hundiendo en la ciudad donde ella vive. Exactamente, no compartan sus paranoias. Yo creo que esa es la clave del éxito, no compartan sus paranoias. Si conseguirán una segunda cita, ahí se los dejamos al costo para que pues consigan las citas que ustedes deseen. Es que me dio curiosidad, fue como una pregunta random, güey. Es que, no sé, tengo también esa costumbre de lanzar preguntas random. Ajá. Entonces, por eso salió y dije, pues no salió tema y... Segundo consejo, amigos. Sepan de qué hablar en su primera cita. Y bueno, con esto terminamos nuestra sección de la semana. Vaya. Ahora que recapitulo esos momentos digo, qué idiota soy, Sí.
Ahora veo por qué soy virgen todavía. Ay, sí, sobre todo. Gracias. Pero pues nada, esto fue el cierre de lo que sucedió en nuestra semana, pero pues vamos a pasarnos con la siguiente. Ya vamos a comenzar con las noticias y pues vamos a comenzar con un estadio. Así, yo traigo algo muy interesante. Esto sucedió En el Estadio Azteca. No. Así es. Muchas personas se vinieron abajo. Vamos a comenzar ya con las noticias. El pasado 31 de enero en Petirburgsky, no sé si lo pronuncio bien, pero esto es en Rusia, se captó en video la trágica escena del colapso de un estadio, el cual estaba comenzando el proceso de desmantelación. En la escena, que fue capturada por un dron que grabaría el proceso, yo vi el video y tiene aproximadamente una duración como de 2 minutos. Lo pueden buscar en YouTube, si no ahí los vamos a estar poniendo en las redes sociales. Ajá. Y en el cual se logra percatar a una persona que está realizando sus actividades de labor en el techo del recinto que pues, lamentablemente colapsó. Sin embargo, la estructura no pudo resistir y comenzó a caer desde el techo. Uy. Según dos informes que se dieron acerca de este caso, se reporta que era la persona que falleció, desafortunadamente era un soldador que estaba trabajando, el cual tenía la edad de 29 años. Uy. Aunque todavía hay mucha especulación de lo sucedido, mencionan que mientras se realizaban los labores, el trabajador que se vio afectado no estaba utilizando las medidas de seguridad. Que ahí me salta un poco porque... Suena extraño. Vamos a escuchar la declaración de un trabajador que estaba ahí igual cerca de una grúa y que logró percatarse de todo esto. Porque él menciona que sí tenía todas las medidas de seguridad, ya que se encontraba con el arnés y todo lo necesario. Uh-huh. Pero pues sin embargo, o sea, lo que fue que la estructura no aguantó y se colapsó. O sea, fue el problema del inmueble. Ok, sí. Porque sí. ya le quieren echar la culpa al trabajador de que no tenía las medidas de seguridad. Entonces, como siempre, estos casos que se nos vienen dando... Está cabrón, es como de, güey, no te vamos a dar nada del seguro, o sea, tú estabas incumpliendo todas las normas. Entonces, Ajá, sí, hay mucho problema, güey. Y está denso, está bien culero que hagan ese tipo de cosas. Pero pues nada, o sea, y de hecho... Aunque es una práctica que se ha dado durante muchos años. De hecho, pues, bueno, ya voy a spoiler un poco. El caso del Titanic, la White Star Line Company, uh-huh, que por cobrarse los gastos de seguro mandó a otro barco. Entonces, esa es un poco de la teoría que se tiene. Ajá, sí, hay muchas teorías. Algo así se tiene así. En la vida real, en la vida actual, se sigue practicando. Sí, y son muchos casos, hasta cuando chocas un carro, güey, luego te dicen que, ay, no, que tú tienes el problema para que tú pagues o cosas así, güey. Entonces, siempre es como, no sé si decirlo, un acto de corrupción. Es un acto de corrupción. Ya sí. Poniéndonos en el papel de AMLO, todo es culpa de la corrupción. AMLover. Pero... ¡Malditos priistas! Pero pues nada, o sea, es un caso que hasta en Rusia se dio. No mames, qué triste. Pero pues no sé. No, yo creo que el testimonio lo puede solucionar. Pero pues como no tenemos mucha información, se seguirá desarrollando todo el caso en el que la persona pues... Espero que... cobre el seguro, ¿no? Ajá, sus familiares, si es que tenía familia, pues espero que todo salga bien. O a lo mejor ahí investigo algo más y si sé algo más en otro capítulo les estaré mencionando. Pues ahí está una noticia. Se colapsó el techo de un estadio. Y yo voy a comenzar con un edificio que se incendió en Los Ángeles. Otro inmueble, así es. Las autoridades policíacas informaron que un incendio estalló el miércoles en un edificio residencial de 25 pisos en Los Ángeles. Y al parecer un número indeterminado de personas saltó por las ventanas. Ajá. Imagínate ese pedo, güey. Sí. Cabe señalar que los bomberos llegaron al inmueble en el lado oeste de la ciudad, donde se veían personas en el techo y humo que salía desde el 6º piso. Ante la emergencia, se pudo contar con un helicóptero que rescataba personas en el techo. De acuerdo a los informes de medios locales, bomberos extendieron sus escaleras a los pisos afectados y desde el interior salían chorros de agua hacia los balcones. Indicó que se combatían las llamas desde el interior. Güey,
Aquí quiero entrar un poco en reconocimiento a lo que hacen las labores de los bomberos allá en Estados Unidos. Se ve mucho esa preparación, güey, de las respuestas inmediatas, güey, y los protocolos que se han establecido, ¿no? Pero están muy cabrones. Algo aquí interesante, o sea, sí hablan mucho de la preparación que se tiene en Estados Unidos, porque creo que sí hay más cultura y más este oficio como tal que aquí en México, porque por ejemplo acaba de suceder el incendio de un mercado, no me recuerdo en qué estado, creo que fue Veracruz, en donde se incendió se empezó a incendiar un mercado. Y cuando llegaron los bomberos no pudieron apagar el fuego porque no había agua, güey. O sea, qué mamada, o sea, ni siquiera hay los recursos necesarios, güey, en ese momento para poder actuar. Es que está... eso es lo que quería contrastar con lo de México, como de... Bueno, mames, está muy cabrón allá, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no tenemos eso? Sí, o sea, y sí hay escuelas como... O sea, sí los meten a preparación. Sí. Pero no hay como tal ese oficio de que, o sea, la preparación, no sé, el apoyo colectivo de las personas de denunciar cualquier tipo de siniestro así. Uh-huh. Entonces también es como esa parte de no tener esa cultura de dar aviso a las autoridades. Porque, o sea, también muchas personas se ponen a preguntar, ¿cuál es el número de emergencias? Ah, sí, dicen, muchos ni siquiera los conocen. Otros ni siquiera los conocen, güey. Y dices, güey, ¿qué pedo? Ajá, sí. Pero creo que ya, creo que a partir de eso, en las aplicaciones de los teléfonos o ya te viene predeterminado el número de emergencias en el celular. Entonces, no sé si en todos los celulares sea así, porque en los que yo he tenido, justamente cuando es la primera vez que los utilizo, en los contactos ya está registrado el número de emergencias. Pero es que mira, ahí va un poco de contexto sobre ese número de emergencias. Ese número de emergencias es nacional. Puede caer en cualquier centro de atención que tenga autorizado ese tipo de llamadas. En lo que localizan a la estación de bomberos más cercanas, a la estación de policía más cercanas, etc. Cualquier tipo de servicio que vayas a solicitar. Ajá. Todavía tienen que traspasar la llamada a ese, canalizarlo ahí, y de esa canalización de la zona local dar aviso a las autoridades que tengan fuera. O sea, imagínate todo ese recorrido de información que tiene que dar. Y más como es aquí en México, que no les gusta trabajar, güey. Porque justamente eso nos pasó, güey. O sea, cuando una vez que sufrimos un asalto, ni siquiera tuvimos el contacto con la policía porque no nos contestaban. Entonces, o sea, ahí hay un montón de cuestiones en cuanto al cómo funciona. Pero pues sí es lamentable, o sea, en los dos casos se incendió, pero en uno sí se tenían las medidas y, por ejemplo, aquí en México no las tienes. Bueno, ahí está mi labor social, ahí está mi aporte. Apréndanse los malditos números de emergencia y si saben los malditos números de emergencia, que sean locales, de su localidad, porque si no la atención va a ser más tardía. Pero pues nada, o sea, aquí esto es lo que sucede en nuestro México lindo y querido. Pero hay otras cosas que pasan en el mundo. Por ejemplo, yo traigo una última noticia. Esta vez es la primera ocasión que metemos 3 noticias, porque me pareció muy interesante esto que sucedió en Egipto. Vitaly Sondorevsky, que es un youtuber de 27 años, reportó en sus redes sociales el robo sufrido en una cárcel de Egipto. La sorpresa no es el robo, lo importante es que por qué estaba en la cárcel. Sin embargo, el individuo realizó una de las experiencias más arriesgadas que concretó luego de que escalara la pirámide de Giza para una sesión de fotos de su Instagram. Sin embargo, en sus historias declara lo siguiente, cito: "No hay palabras que puedan explicar lo que he vivido en los últimos 5 días. Estaba encerrado en Egipto porque subí a la pirámide de Giza. He estado en la cárcel muchas veces, pero esta fue por mucho la peor. Lo hice por una buena causa y pronto compartiré el video para que todo el mundo pueda ver. Este video a la fecha cuenta con un total de 3.5 millones de visitas. Sin embargo, fue expulsado de Egipto de por vida". Así que la moraleja de esta historia es que tenemos que juntar dinero para largarnos a Egipto y grabar un podcast en las pirámides de Giza. Adentro, ¿verdad? Adentro. No, tenemos que escalar para que puedan subir por nosotros, güey, y grabar el podcast para subirlo y que tenga muchas vistas. ¿Crees que podemos grabar con tanto aire? Yo digo que hay muchas corrientes de aire en las puntas de las pirámides. Nos la arreglaremos como sea.
¿Hace frío? Ah, no, es desierto, ¿verdad? ¿Cómo que hace frío? Ah, perdón, lo siento. Me desubiqué de zona. Pero es curioso. No sé, a lo mejor las pirámides son un patrimonio cultural de Egipto, ¿no? Pero Es patrimonio cultural de la humanidad. no me cabe en la cabeza porque esta persona... Solo números, ¿no? Ajá, o sea, ¿en qué momento se te ocurre escalar hasta arriba? Porque de hecho puedes buscar las fotos o vamos a estar compartiendo ahí en Instagram estas fotos. Pero había personas que la habían escalado antes, ¿no? sí, pero o sea, se dio prohibición de que pues ya no se pueden subir, güey. Pues porque, por ejemplo, esto es un inmueble de patrimonio de la humanidad y Ajá. también por la situación del cambio de clima también afecta mucho el inmueble. Entonces estos inmuebles que son mucho más delicados, pues tampoco pueden estar teniendo un uso cotidiano de que todos se suban a la pirámide. Ah, bueno, sí, eso desgastaría mucho el material. Sí, bueno, sí, tienes razón. Entonces, no, ahí qué la mamada. primera vez es una pendejada de De ese güey, ¿a qué sí, punto, güey, güey, no mames. los lleva a tratar de conseguir la fama, güey? Para que hagan Pues, este no- tipo de pendejadas, güey. Aunque no es el primero, güey. Hay otros que han hecho igual muchas estupideces solo por números. Por ejemplo, o sea, está esto del hace algunos años, perdón, estaba lo del Condom ¿El Challenge. Colon Challenge? Ah, Que, no, o sea, mames, si pendejada, algunos no lo recuerdan o no lo llegaron a ver, era el succionar un condón por la nariz y pasarlo de tal forma que lo pudieras sacar del lado de tu boca. O sea, ese era el reto y muchas personas sí lo hicieron, güey. Ah, yo pensé que era el condón de metértelo en la cabeza. Ah, también ese, güey, el de el agua, ¿no? El de que mencionas. No, o sea, había otro en donde te ponías un condón en la cabeza, güey, así, literal en la cabeza. Ah, sí. Sí, y también mencionas ese, el de Cubet Challenge, algo así. Pero que lo empezaron Era a hacer como- con condones, o sea, llenaban el condón con agua y te lo aventaban desde una altura y tenía que caer en tu cabeza, como si fuera un casco. Oh, ese ¿No lo viste? No, no lo O vi. sea, hay infinidad de cosas, güey, que Pero sí, hacen o sea, en... ¿qué le sucede, güey? Sí, güey, o sea, lo hacen mucho en internet, pueden un día meterse a tendencias. Todavía te creo el de Milhouse, güey. Al de Milhouse, el de los Simpsons, Sí. o sea, este estuvo cagado, güey, Güey, porque es un sí chiste estaba bueno, güey. que salió como que a la luz a partir de los Simpsons. Y fue como, se estuvo, convirtió güey. se convirtió en un challenge, güey, y se convirtió en tendencia, güey, pero ese está mamón. Ajá, porque pues, Ese es algo que- cagado. Que todos saben, güey, ¿sabes? O sea, o los que conocen la caricatura y vieron ese capítulo, pues obviamente lo reconocen. Pero ¿qué necesidad te lleva a meterte un puto condón, güey, a subirte a las pinches pirámides? O estos que dicen 24 horas en la cárcel o 24 horas dentro de un supermercado, güey. O sea, güey, esas pendejadas. No sé, no me Pero es lo que te no digo, lo métete entiendo. un día que estés sin totalmente nada que hacer a tendencias de YouTube. Bueno, ¿sabes qué? No voy a decir nada porque sé que en algún momento mi impulso de estupidez me va a ganar y sé que voy a hacer alguna de esas pendejadas. ¿Tú lo vas a hacer? Estoy casi seguro de que mi instinto de estupidez, todos tenemos ese puto instinto de estupidez en el que la vamos a cagar. Estoy casi seguro. Y te va a pasar a ti. Espero que no suceda, me niego totalmente a hacerlo, pero pues, o sea, es esta crítica que, pues no mames, no hagan lo que hasta no se puede no, por está- conseguir un número. Tan pendejos. Y bueno, cerramos las break news, así es. Así es. Y con esto pues ya vamos a ir introduciendo pues nuestro tema. El tema de hoy es un tema muy interesante. El tema trata... sí, bueno, sí, el tema es la telequinesis y la telepatía. ¿Qué es la telepatía? La comunicación entre dos personas, entre un medio físico... Perdón, no, ¿qué estoy diciendo? La telepatía es la comunicación entre dos personas sin un medio físico. Ajá, ¿Tú te imaginas eso? pues... hay... ¿Crees que no tu sé, cerebro esté bien para hacer eso? ¿El mío? ¿Estás bien del cerebro? No sé, la verdad es que esa pregunta la llevo haciendo durante bastante tiempo y ahorita como que se me vino a la cabeza los 15 o 16 capítulos que hemos grabado, así que lo estoy dudando un poco. Sí, yo también tuve ese cosa. ¿Qué? Es el lapsus Es donde el- recordaste todo lo vivido. Sí.
Pero no sé, quizás sí esté funcionando al 100% porque, bueno, no al 100%, pero sí tiene su capacidad óptima de funcionamiento. El 10%, ¿no? El 10%. Creo que el clásico 10%. bueno, se rumora o se dice que se utiliza el 30% de la capacidad cerebral, pero pues hace algunos días también estaba platicando con mi novia y me dice que esto es un mito. Entonces, yo no sé, sería cosa de investigarlo próximamente, pero creo que sí funciona mi cerebro. ¿El tuyo? Sí, tal vez. A veces, porque luego el sujeto se queda callado y no dice nada. ¿Qué pasaría si ocupáramos el 100% de nuestra capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. No tengo idea. Bien, con eso comenzamos con este bonito capítulo. Ya saben de qué película estamos hablando. Es un buen meme. Pues ahí interpretado en la radio. Tratamos de hacerlo lo mejor posible que pudimos, porque tampoco... Fue muy natural, no se crean, no estaba planeado ni siquiera. Pero pues nada, o sea, pues ya metimos este chiste, pero pues antes les recuerdo que pueden ir a suscribirse a todas nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como Caballeros del Albedrío con una L, ya saben. Estamos en Spotify, YouTube, Facebook, Twitter. En Instagram estamos subiendo los complementos. Y pues nada, la invitación queda abierta. Y también pueden buscarnos en otras plataformas de streaming. Y pues ahí estamos, nos pueden encontrar todos los viernes de misterio. Y bueno, pues así damos comienzo a nuestro capítulo número 16, que es la telepatía y la telequinesis. Comenzamos. Bien, y comenzamos con lo que es la telepatía. Como ya lo mencionaba antes, es la comunicación entre dos individuos. En términos generales, entendemos que la comunicación entre individuos sin el uso de agentes físicos, a esto me refiero a que nos comuniquemos sin usar algún tipo de gesticulación, sin usar la voz, sin usar la escritura o actualmente lo que es la tecnología, tu celular, o sea, cualquier agente físico. O sea, básicamente lo que sucedía entre Aquaman y los delfines, ¿no? Así, bonito, todo lindo. Y mucho viene de eso. También otro que tenía superpoderes y que me acordé, dije, no mames, rueditas. ¿Rueditas? Sí, el profesor Ruedías, sí, claro. Claro. Y por eso dije, güey, qué mamón estaría tener ese superpoder de la telepatía. Y creo que es de los superhéroes más poderosos de Marvel. Alguno de los más poderosos, o al menos de los mutantes. Sí. Podría decirse que es el poder más increíble que existe en los cómics. Y podemos verlo desde dos campos, que es el esotérico y del campo científico. Entonces es un tema rico pues, en ambos lados, ¿no? Ajá, hay bastante de qué hablar. Hay bastante y también hay mucho en películas y todo esto también. Comencemos con un poco de historia, que pues, para entrar en contexto, el término telepatía se acuñó por el año 82 por Frederick William Henry Myers, quien era fundador de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Se creó una fundación para encontrar alguna explicación de todo esto, como siempre el ser humano buscando la explicación de las cosas. En un artículo publicado en Proceedings of the Society for the Psychical Research. ¡Oh! Lo intentó. Ahí está, ¿no? El nivel de inglés. Se ve que lo estuviste practicando constantemente tú. Sí, dije, no, esto tiene que salir profundo. Que para los que son aquí de México, son las actas de la Sociedad de la Investigación Psíquica. de tu supuesto inglés. Claro, sí. Empiezas a hablar bienero, güey. Claro. No se pierden las raíces, hijo. Hay que demostrar la clase. Nunca se va de ti. El barrio viene contigo, hijo. En el artículo publicado, el término de telepatía se inspiró debido a la creciente tecnología en la época, como era el telégrafo, la electromagnética, que son... ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué? Auxilio. Se te derritió tanto el cerebro de utilizar tu inglés. Ey, que ya te estás trabando. Fue tan difícil. Bueno, las comunicaciones electromagnéticas, que son pues, el telégrafo y el teléfono.
que son comunicaciones que se comunican entre... Bueno, ya hablaremos de esos temas más adelante. Sí. Mucha física por el momento. Pero se buscaba reconocer como algo tangible y que pues, se pudiera investigar en distintas ramas de lo que era el hipnotismo, disociación, transferencia de pensamiento, mediunidad, apariciones y casas embrujadas y los fenómenos físicos asociados con las sesiones espiritistas. Sí. Todo esto se buscaba con la institución, así, ¿no? Bien bonito. Vamos a hacer una institución en donde investiguemos todas las cosas que no entendamos. Ajá. Pero pues, ¿qué pensaban ellos en aquellos años, no? Es bien sabido que el hombre buscaba la dominación mundial. Entonces, una de las principales razones sería el control mental de todas las personas o incluso así crear una mente colectiva. Y ahí se viene un tema que no quiero bueno, sí vamos a decir el nombre, vamos a hablar pronto del MK Ultra, que es un proyecto que se hizo en Estados Unidos que tiene que ver mucho con el control mental, pero en próximos capítulos vamos a estar... Sí, por eso esa es información muy vasta, entonces ahorita vamos a estar dando nada más como la introducción a lo que es y qué lo originó, ¿no? ¿Por qué lo empezamos a buscar? Bueno, ese es como del lado más conspiranoico, ¿no? Mientras los hippies, ahora vamos con los hippies, buscaban comunicar ideas en un instante o tener conversaciones a larga distancia. Pues obviamente, ¿no? Y aunque actualmente ya existen los celulares, videollamadas, foros, etcétera, pues estos medios son físicos y lo que estamos tratando de hacer es que esta comunicación sea de una forma no física. Ajá, sí. En lo que más tardé en construir las notas para todo este tema, que pues creo que no me están sirviendo de mucho. Sí, ya me estoy dando cuenta que... Pues bueno, toda esta información que yo preparé ya se las hubiera compartido en instantes, si existiera o si hubiera algún medio con el cual podamos comunicarnos telepáticamente. Y aunque los científicos dicen que el cerebro no tiene la capacidad para transmitir ondas, y este es un tema que pues vamos a ver más adelante también, pues aquí nos encontramos metiéndonos en temas de frecuencia u onda, como le quieran llamar, y pues estas frecuencias se tienen comprendidas que van entre 8 a 14 hercios, que son las alfa, las betas comprenden de 14 a 30 hercios, las tetas comprenden de 4 a 7.99 hercios y delta de 1 a 3.99 hercios. Es lo que se tiene conocido actualmente de este tipo de frecuencias que emite tu cerebro, porque sí emite ciertas ondas, pero a muy baja escala. Sí, y es lo que estábamos hablando un poco de acerca, creo que fue en el capítulo de historias paranormales, de la teoría que teníamos, pero pues si no lo han ido a escuchar, váyanse a dar ese capítulo, que está bueno. Y nada más metiendo el comercial. Ahí metiendo el comercial. Y es que por eso yo lo veo así, ¿no? Hay que hablar de esos temas que son como que el principio básico a lo que podría ser la explicación de todas esas cosas. A lo que se tiene entendido ahora, las ondas betas son las de más alta frecuencia y estas las podemos encontrar cuando estamos en un estado de actividad mental, cuando nos encontramos pensando, no sé, cualquier cosa. Por ejemplo, resolviendo puzzles, haciendo la tarea. Puzzles. Ajá. Es que rompecabezas en español, lo siento. Haciendo la tarea o haciendo pues prácticamente grabar este podcast, grabar este bonito episodio. Así de sencillo. O sea, cuando escribiste tu guión, o sea, te imaginaste a ti mismo grabando este podcast. Claro que sí. Eso se llama preparación, hijo. O sea, pero pensaste en lo chingón que te escucharía. A huevo, yo también lo hice en un capítulo. Porque también me pasó esa idea por mi cabeza. Pues bien, así las cosas no sirven, no funcionan, no pasan, no existen, no es real. Así que no se hagan tantas chaquetas mentales. Y bueno, esas son las ondas beta. Las ondas alfa, estas las podemos encontrar después cuando terminamos alguna actividad de un estado, entramos en un estado de semi-relajación. ¿Cómo te lo puedo explicar? Nos encontramos ya tranquilos y satisfechos de haber concluido una tarea y nos podemos a pensar,
tengo algo más pendiente. Es un estado de semi-alerta, es cuando te pones a buscar otras tareas para no entrar en ese estado de relajación. No sé, nombrarlo un estado de estrés. Porque estás pensando en lo que tienes que hacer después de tu actividad y no estás descansando al 100%. No, el estrés comprende en otras ondas. No las traigo ahorita porque no es el punto. Ajá. Pero comprenden otras ondas de estrés. Entrarían más al estado gamma. Ajá. Sí, ya me acordé. El estado gamma es ese estado de ansiedad, de estrés que te altera completamente y te bloquea. O sea, y ahorita recordando un poco, de hecho hay muchos videos en YouTube que se supone que son audios o estas supuestas Frecuencias binaurales. Ajá, sí. Que te hacen que al momento en que la escuches tu cerebro active esa frecuencia dependiendo a la que estés escuchando y causa diferentes efectos. Y ese va a ser un tema que después vamos a hablar, que son frecuencias binaurales. Porque sí está muy interesante hablar también todo el tipo de frecuencias. ¿Tú lo has intentado? Sí. ¿Y qué tal? Suenan bien. Pero ya nos estarás contando tu experiencia en sí, el próximo ese capítulo. será en otro capítulo, exactamente. Y pues esas son las ondas alfa. Las que le siguen son las ondas tetas. Y en estas pues ya nos encontramos en un estado de relajación en el que, perdón, semanas de tequilas. Es justamente cuando empezamos a soñar despiertos, cuando comenzamos a disociar cosas. Cuando, por ejemplo, tú estás charlando con alguien. Mi ejemplo, ¿no? Yo estoy charlando contigo, güey, y ya se me vino otra idea, güey, y me pierdo, ¿no? Ajá. Entonces, ese es un estado de ondas teta. Ajá. Aquí, pues, comienzas a disociar las cosas y empiezas a imaginar. Como tú en este momento. Yo en este momento, así es. Y ya por último, las ondas delta son las de más baja frecuencia. Y estas frecuencias las encontramos cuando nos encontramos en un sueño profundo. Y pues estas ondas, al ser las de más baja frecuencia, si llegaran a cero, sería como entrar en un coma cerebral. O sea, la práctica, es la muerte cerebral. ¿Seguro? Claro que sí. Entonces prácticamente todas las personas que entran en coma se encuentran en su frecuencia, ¿qué es gamma? No, la frecuencia gamma es la más alta. ¿Cuál le acabas de mencionar? La frecuencia más baja es la delta. O sea, los que están en coma se encuentran en frecuencia 0 delta. Se encuentran en cero. ¿Por en eso? Cero. Sí. En frecuencia 0. Sí, así es. O sea, no emite ningún tipo de energía a tu cerebro. No emite, ya no existe. Por ejemplo, en estos casos donde se dice que muchas personas que han despertado del coma sí logran escuchar estas situaciones. Hijo, eso ya también son temas esotéricos. Y a eso es lo que vamos, porque hay muchos casos documentados que próximamente vamos a estar tratando. Es que esto ya sería más cuestiones del alma. No sería tanto como de la frecuencia cerebral. Es que todo un debate ahí. Sí, exactamente. Entonces nos llevaría un episodio completo explicar este tipo de cosas. Entonces, sí son muy diferentes. La muerte cerebral, una vez que tu cerebro ya no emite frecuencias. Y bien como tú lo dices, pero estas personas que regresan de la muerte se hallan en tercera persona. Es que no sería o al menos esas son sus experiencias. Pero no sería como tal regresar de la muerte, porque nunca te morís, porque tu función, o sea, la cerebral no está funcionando, pero en muchos casos digamos sigue que manteniendo de alguna forma el estado de ¿cómo decirlo? De alguna manera sería meterte en otro tipo de frecuencia. Sería meterte en otro tipo de frecuencia y si serían frecuencias negativas. Y eso ya sería metiéndose en campos relativos, porque no existen frecuencias negativas. Pero próximamente vamos a estar frecuencias altas. Compartiendo para que, o sea, también investiguemos, porque te digo, o sea, si hay casos documentados de esto que te estoy platicando, y sería bueno, o sea, ahondar un poco más, investigar y ya presentarles como tal todo este caso de las frecuencias, porque sí, también tiene mucho que ver con las frecuencias binaurales. Sí, o sea, es que eso es un tema completo, hablar de frecuencias, cómo, en dónde las podemos encontrar, cómo las podemos encontrar, bla, bla, bla. Porque, por ejemplo, tú ya las probaste, yo ya las probé, y en los dos casos
sucedieron cosas muy distintas. Espero que haya sido así. Sí, pero obviamente. por eso te digo, o sea, próximamente vamos a estar platicando todas estas experiencias que tuvimos con este tipo de frecuencias y ya con un poco más de información y casos documentados. Bueno, y con esto, pues, ese es el punto al que, pues, tratamos, ¿no? Que es, el cerebro sí emite ondas, emite frecuencias cerebrales, y, pues, la inexistencia de ellas demarcaría como muerte cerebral. Esa es la conclusión de esa parte. Pero en sí, el cerebro emite ondas y, pues, las podemos encontrar. Por eso existen los encefalogramas, ¿no? Y como a lo que voy es que puede producirlas, pero no puede transmitirlas a espacios exteriores. Por ejemplo, ¿qué sería esto de conexión de cerebro-cerebro para tener esta supuesta pláticas? O no sé, más o menos. Aunque podría existir y... pues, y tienes casos. Es muy interesante. No es como tales casos, sí son como coincidencias, pero podrían presentarse como casos. Pero bueno, mucho entra en debate que si realmente la telepatía se puede lograr o no. Algunos prefieren mantenerse escépticos, mientras que otros afirman que la telepatía realmente existe, pero no es como nos las imaginamos, sino que existe de diferente forma. O sea que yo soy de los partidarios de los que dice que sí va a existir la telepatía, pero no como nos las imaginamos, sino por un medio apoyado en la tecnología, con algún tipo de implante. Sí. Y creo que ya lo están desarrollando. Y volviendo más atrás... No, o sea, te hubieras comenzado por atrás. Yo creo que, no sé, yo creo que ya no lo voy a meter. Entonces vamos a dar comienzo con lo que es la telequinesis. Pero en 3 casos, o sea, no... Bueno, sí, cierto, mi caso, lo siento. Uno de los casos que se presentó fue por el 2017, unas hermanas gemelas de 97 años, que son Martha Williams y Jane Hyland, murieron fuera de su casa después de que ambas aparecieran con signos de haber tropezado, caído al suelo y muerto de frío en Rhode Island. Ay, qué feo acento. Tras años antes, en 2014, Helen May Cook y Clara May Mitchell, de 83 años, murieron con un día de diferencia, aunque las circunstancias fueron diferentes. Una falleció repentinamente de un ataque cardíaco y la otra después de una larga lucha contra la enfermedad del Alzheimer. Uh-huh. Y estos son como coincidencias más que nada, porque también mucho se habla de lo que es la telepatía entre hermanos gemelos, hermanos mellizos o simplemente hermanos que son muy unidos. Uh-huh. Entonces, a lo que quiero llegar es que se podría presentar a algún tipo de caso de conexión así de fuerte como para que las dos personas mueran casi al mismo tiempo. Ajá. O sea, sería ese como un tipo de conexión que no sería como tal lo que imaginamos como telepatía o lo que se nos ha planteado como telepatía. Yo diría que también existe desde otro punto de vista, en el cual no sé si a ti te ha pasado, en el que tú estás pensando a alguien y te marca, enseguida te marca. O sea, tú estabas pensando en esa persona y enseguida te marca. Pero pues yo creo que esos serían como un tipo de coincidencias como lo mencionas. Pero no sé, así como tal que... Es que sería como... No sería como una... ¿cómo te lo explico? No sería como una base científica, sino está basada más en anécdotas. Ajá. Pero yo creo que se partiría de ahí, ¿no? Que ese es un punto que ha llevado por mucho a este tipo de temas que tratamos aquí o que vamos a tratar. Que por ejemplo, en este caso de los casos paranormales, o sea, son cosas que como escéptico no crees hasta que te pasan. Y por ejemplo, se ha mucho estudiado acerca de esto, pero como tal no se puede tener una explicación científica porque no hay maneras de cómo estudiarlo. Entonces es un tema que queda ahí como volando y que hasta la fecha no hemos tenido como mucha explicación de qué es lo que sucede en este tipo de casos. Que sería un poco acerca de la telepatía y por ejemplo ahora de la telequinesis, que es otro punto que queremos contrarrestar acerca de esto.
Quiero primero comenzar a aclarar que la telepatía y la telequinesia son cosas totalmente distintas, y que sin embargo es curioso que, como los casos acerca de esta habilidad han sido documentados a lo largo del tiempo, es preciso que primero se explique qué es la telequinesia para que después les presente un caso que ha sido documentado. Cabe destacar que mientras realizaba el guión de este capítulo me di cuenta que la mayoría de las páginas que visité hablan de este fenómeno como una teoría, y que ha sido desechada después de mucho tiempo. Sin embargo, pude encontrar un manual que de igual manera voy a estar compartiendo con todos ustedes, y que creo que voy a buscar la posibilidad de colocarlo en las redes sociales y para que vayan a buscarlo, además de que pueden llegar a ser muy, muy interesante porque sí leí todo el documento. Pero bueno, la telequinesia, según Wikipedia, la maravillosa Wikipedia. Menciona la tarea de Wikipedia, joven. Claro, o sea, hay que buscar en todas las páginas. Primera opción, Wikipedia. Ahí está. Trabajo realizado. Lo dice él, no lo digo yo. Menciona que es una palabra del griego tele, que significa lejos, y kinesis, movimiento. Para la parapsicología, consiste básicamente en el desplazamiento de objetos a la distancia sin la intervención de algo físico en el objeto, pero como todos estos fenómenos es descartado por la investigación científica, ya que no ha existido una investigación concreta que avale todo lo que ha sucedido. Es lo mismo que mencionábamos hace un instante. Sí, o sea, no hay manera. Todo se basa en anécdotas, ¿no? No hay cómo establecer todavía una explicación, o sea, no hay forma. Bueno, pero como tal, la parapsicología es la única que lo ha estudiado. Y el fenómeno, aquí hay que abrir un paréntesis muy grande, porque para mí que fue muy complicado entenderlo, ya que no tenía conocimientos de estas subdivisiones, así que traté de investigar un poco más acerca de esto para compartirlo con ustedes. Se dice que la parapsicología se encarga del estudio de fenómenos paranormales, en donde podemos encontrar estudios de telepatía, como la información que les compartió Bones hace un momento, y la clarividencia, aparte que pues, se menciona que es la visión de lo que hay más allá de la vista, la precognición o el conocimiento anticipado de sucesos, y por último la telequinesis. Y en la página otra vez de Wikipedia ¡genial! Nombran algo muy interesante, ya que mencionan que en los últimos estudios de la telequinesia ha sido clasificada como un fenómeno de la psicoquinesia, que son fenómenos que pueden ser observados directamente. Muchas personas que definen que la telequinesia existe, sostienen que se hace uso del aparato psíquico para manipular el espacio físico. La hipótesis planteada defiende que esto funciona mediante campos de energía electromagnética, las cuales son demasiado densas para manipular objetos. Incluso muchos mencionan que el uso de la telequinesis es provocada por los espíritus, fantasmas u otras entidades, que es ¿cómo decirlo? La salida más óptima para nombrar algún fenómeno que no conocemos. Fantasmas, espíritus o este tipo de cosas. El diablo. Así de fácil. Así, o sea, se ha planteado mucho que siempre que pasa algo, que se mueva algo, es un fenómeno diabólico. Bueno, pero claramente no es así. Es que también estamos hablando de qué tiempos. Y actualmente todavía, o sea, puede suceder algo en tu casa, puede pasar algo con personas que te platican y todo lo relacionan con algo fantasmal, algo, no sé, este tipo de fenómenos, pero también tienen otro tipo de explicaciones. Por ejemplo, aquí es donde entramos con el dilema entre saber cuál es la diferencia entre la psicoquinesia y la telequinesis. Uh-huh. Primero, la psicoquinesia es abreviada como PK y es definida como la hipotética capacidad de la mente para influir en las materias y la energía, sin ninguna causa mecánica, observable. Y bueno, te digo que son fenómenos hipotéticos que causan por parte de la fuerza mental. Y el segundo se refiere a un supuesto de movimientos de objetos que pueden ser pequeños o grandes. Ok, entonces la psiconestesia o la PK. No, la psicoquinesia. Psicoquinesia se trata de moldear figuras, moldear la materia, controlar la materia.
Y la otra simplemente se encarga de mover la materia. Ajá, claro. Ajá. ¡Asombroso! Sí, básicamente, o sea, esa es la diferencia que existe entre una y otra, o al menos eso es lo que se tiene conocido hasta ahora, de que la telequinesis solamente es la capacidad de mover objetos, Sí. y la psicoquinesia es la capacidad de moldear la materia. Qué interesante que lo separes, porque sí, no tenía ese conocimiento de la otra rama. Pero aquí viene lo interesante, porque la palabra psicoquinesia es utilizada por primera vez en el año de 1914 por Henry Holt, escrita en la obra En las relaciones cósmicas. Y para el año de 1934 fue adaptada por su amigo J.B. Rhine, que comenzó a realizar pruebas con individuos que juraban tener poderes de telequinesis. Les realizaban una prueba en donde lanzaban unos dados sin que pudiera observarlos y les pedía que alteraran el resultado de los mismos. Sin embargo, las pruebas tuvieron muchas fallas, por lo cual no presentaron resultados contundentes. A pesar de esto, él está completamente convencido de que esto era real. Esto es real, hijo. ¡Esta cosa es real, hijo! Pero, o sea, es lo que te digo, no se tiene un estudio como tal, y ya se hizo, se ha trabajado y no ha destacado resultados favorables. Y por otro lado, el término de la telequinesis fue acuñado por Alexander N. Axaphoth en el año de 1890, el cual consideró que sería bueno que narráramos su vida en un capítulo aparte, porque bajo su mando realizaron diversas investigaciones de las cuales podríamos debatir un poco. Son bastante interesantes y vamos a compartirlo en otro capítulo. Pero dentro de la telequinesia existen diferentes subdivisiones. Por ejemplo, encontramos la biopsicoquinesia, que es el actuar sobre la materia viva, por ejemplo, sobre organismos, células, etc. Identificada precisamente como estos curanderos, supuestos curanderos, o las personas que practican el Reiki. No sé si has escuchado qué es lo del Reiki. ¿El Reiki? Que es mantener como una fuerza para curar o sanar a personas y todo ese tipo de cosas. ¡Ah, Dendé! Pero, o sea, es una división. Por ejemplo, la micropsicoquinesia es el actuar sobre un objeto inerte creando movimientos a escala, que solo pueden ser observados por equipos especializados. Y por último, la macropsicoquinesia, que de igual manera es el movimiento sobre objetos inertes, pero a gran escala, produciendo un efecto visible para cualquier persona. Inclusive antes se consideraba que eran producidas por fuerzas sobrenaturales, como ya te lo mencioné. Pues mira, o estos supuestos poltergeist. Mira qué curioso, todas estas historias parece la Biblia, carnal. O sea, ahí Dios curando, levitando sobre el agua, güey. O sea, pero o sea, es una subdivisión dentro de la telequinesis y cada una se supone que tiene sus características distintas. Y entonces Jesús poseía todas. Podríamos decir que... ¿Sí? Realmente sí poseía todas. Entonces, realmente podemos decir suponiendo que Jesús haya existido. Suponiendo que realmente Jesús haya existido, supuestamente, tal vez era una de las personas que podría controlar la materia. Hay que también hay muchas teorías que, bueno, ahorita que entramos a ese tema, estoy en grupos de supuestas conspiraciones y todo esto, y luego me he llegado a topar con estas supuestas teorías de varios usuarios en red que mencionan que Jesús era un alienígena y todo ese tipo de cosas. Me encantan. Pero próximamente los vamos a compartir con ustedes. Bueno, algunos estudios dentro de la parapsicología defienden que este fenómeno es como un fluido psicoactivo y es capaz de afectar a la materia. Ahora que ya planteamos algunos de los conceptos acerca de este fenómeno, o como es considerado para los académicos, me gustaría narrarles algunos casos que tomé de este fenómeno. Cabe aclarar que hay solo 2 casos documentados sobre el tema, así que consideré que si les gusta este tema sería increíble que en otro capítulo les presentara estos casos, que son muy interesantes, güey, porque ya los leí y sí tienen muchas pruebas, porque hasta hay videos, hay muchas cosas. O sea, realmente ya hay evidencia de esto. No, o sea, está documentado, por ejemplo, con noticias, con programas, con libros, con todo este tipo de cuestiones, pero como tal, como te digo, no hay una investigación científica detrás de todo esto. Oye, pero eso ya es otro tema que lo vamos a estar documentando. Me suena a tema de conspiración. Pero, por ejemplo, estos casos de telequinesis, vamos a comenzar por el primero, que habla de Nina Sergeneva,
Se menciona que podía distinguir colores con una venda en los ojos y podía mencionar el contenido de las bolsas, carteras con tan solo mirarlos. Y para finalizar, ahora sí, como habilidad especial podría darle forma al humo que estaba contenido dentro de una botella, aunque se presume que no pudo ser confirmado todo esto al 100%. Otro caso es el de Stanislawa Tomczyński. Era una medium que durante el año de 1913 consiguió hacer levitar unas tijeras sin tocarlas. Sin embargo, no se pudo comprobar que esto fuera falso o que realizara alguna especie de truco. Otro caso es de Daniel Douglas Home, un escocés que durante el siglo XIX vivió en Londres y demostró en frente de investigadores cómo podría manipular objetos en el aire con su mente. Además de que él mismo podía levitar sin ningún tipo de trampas. A pesar de todos estos casos, me di la tarea de investigar un poco en YouTube. Otra fuente confiable. Esa sí, sobre no este sé si tema. sea fuente confiable. Y hubo uno en particular porque sí vi varios, pero hay muchas cuestiones que yo los descarté. Pero este en particular que llamó mi atención era la persona que estaba involucrada en el video muestra de frente a la cámara las habilidades de levitación con diferentes objetos. Por ejemplo, comienza con un cotonete, que no sé si en otros países lo conozcan de esa manera, pero traté de encontrar la explicación como la utilización de imanes para manipular el objeto. Porque también se menciona mucho que este tipo de personas, para tratar de engañar a los investigadores, O sea, mueven objetos metálicos con efectos físicos pero, que ya tienen conocemos. incrustados imanes dentro de los dedos para poder tratar de mover el objeto sin tocarlo. Sí. Pero en este caso era un cotonete, entonces no es No hay una objeto. fuente de electromagnetismo, No es un metal. entonces no hay manera en cómo se pudiera mover. Después continúa el video y se muestra cómo empieza a levitar un palillo, que es otro material que no es conductor de materia electromagnética, y se puede ver cómo, empieza a mantener el palillo entre sus dedos, lo empieza a hacer levitar, y después empieza a pasar las manos alrededor del palillo para que vean que no hay como hilos que estuvieran deteniendo este objeto. Creo que viste ese video. No estoy seguro. Pero pues, sin embargo, todos esos objetos también son muy livianos. Entonces... Pero, por ejemplo, para como su acto final, empieza a levitar una pluma en el aire, y hace el mismo efecto, empieza a mantener flotando la pluma en el aire y empieza a pasar las manos alrededor de la pluma para que vean que no hay como que ningún truco. Pero creo que este video también ya es un poco antiguo, entonces no tiene la mejor calidad del mundo. Entonces tampoco puedo jurar que es totalmente cierto, pero está chido, sí me capturó ese video. Sí, dices, bueno, mames, se mamó el compa. Pero ahora ¿Qué tecnología de esos años? Con esto del manual de telequinesis que te mencionaba al inicio, justamente cuando lo primero que tecleé en la computadora fue telequinesis. ¿Cómo adquirir poderes de telequinesis a la vez? En el autocomplete, me apareció directamente PDF. Y yo creí que pues era un libro que trataba de todo esto. Dije, pues me lo voy a descargar y lo voy a empezar, me lo voy a echar para poder hacer el guión. Cuando le pongo el PDF me salen los resultados y lo primero que te aparece es cómo aprender a tener habilidades telequinéticas. Entonces me mentí y pues sí te decía que es un manual en el cual te va a enseñar a desarrollar las habilidades en cuestión, que es la telequinesis. Y que pues primero te da pues algunas indicaciones, como es estar relajado, no tienes que pensar en nada, porque si no pues obviamente no va a resultar estas habilidades o el desarrollo de estas habilidades, porque tiene que ser directamente desde el psique. Mira, es tu manual de instrucciones. Es que sí, es básicamente esto, porque de hecho ahorita te lo voy a enseñar. Porque hasta te vienen, gráficos, te vienen cómo tienes que hacer el movimiento. Ahorita ustedes no lo pueden ver, pero ahí lo pueden encontrar, ya saben, y por en ejemplo, Google. en este caso te ponen subdivisiones como que cada una tiene su método, porque primero te mencionan que el ejercicio visual, hay todo un procedimiento para hacer el ejercicio visual de cómo hacer que se mueva el objeto. Okay. Otro es el mover un objeto grande, que ya hablamos de botellas, de todo este tipo de cosas.
Y el otro es mover un cuerpo físico. O sea, mover ya a alguien así, darle un pinche empujón. Ajá, o sea, ya manipular las cosas directamente. También te viene todo una serie de pasos, pero o sea, sí te lo recalcan desde el inicio. O sea, tú tienes que seguir tal cual las reglas que están aquí. Y tienes que hacerlo con la disposición de que tienes que creer que vas a moverle el objeto y que tiene que ser una práctica diaria, porque tienes que dedicarle mínimo de 30 a 1 hora y media este tiempo para tratar de... Es también como la meditación que practican los budistas, también entran en un estado completamente imparcial en el que pues, se supone que entran a diferentes planos. Pero, o sea, es básicamente eso, o sea, sí está muy cagado, güey, porque nunca en mi puta vida me hubiera imaginado que habría un manual para hacer de telequinesia, güey, o sea, no. Y así de plano, ¿nunca te pasó por la cabeza de, güey, voy a buscar, aprender a hacer telequinesia? Pues claro que no, güey, o sea. A mí sí, güey. ¿Y ya lo habías encontrado? Sí. O sea, este manual, por ejemplo, estos tipos que sueñan con este tipo de habilidad, pues lo van a buscar. Pero otras personas, pues obviamente no, lo desconocen por total todo este tipo de documentos. Fue simplemente curiosidad, dije, güey, no mames, qué fácil sería tener la fuerza de los Skywalkers, de los Jedi, perdón. Pero, o sea, es básicamente esto, o sea, es un documento de aproximadamente de 28 a 35 páginas, o un poco más, hay otros manuales más grandes. Sí. Pero, o sea, esto es algo que se los dejo al costo. Si quieren ir a aprender, tratar de aprender a hacer telequinesia, pues ahí está el manual. Y si llegan a conseguir resultados, pues grábense y compártanlo. Porque pues, vamos a tratar de descubrir una explicación lógica a todo esto. Porque pues, la verdad es que yo, a mi punto de vista, no creo que podría realizar este tipo de habilidades. O no sé tú. Bueno, pues ya vamos concluyendo. Vamos a dar las conclusiones con esa pregunta precisamente, es lo que te iba a decir. ¿Tú crees en la telequinesis o en la telepatía? ¿Cuál crees que sea más real o realmente si crees que las dos son reales y que sí se pueden lograr? Que existan realmente. Es que es lo que volvemos mucho a este tipo de fenómenos. Por ejemplo, no los vas a creer hasta que te sucedan. Porque, por ejemplo, es lo que te digo, lo que nos burlábamos un poco al inicio de acerca de esto de Aquaman con los delfines, güey. Y sí se ha presentado que en estudios de entre delfines ellos se comunican, pero mediante ondas, no es telepáticamente. O sea, como tal, no hay un caso que te lo demuestre, que no... O sea, pero volvemos a este mismo tipo de temas. Siempre se van a quedar volando por ahí. Y hasta que no nos suceda, no lo vamos a como que a comprender del todo. Entonces tú simplemente dices, no lo creo ahorita, no lo creo. Igual y sí, es lo que te digo, igual y si intentara al pie de la letra y realmente estuviera comprometido, porque ese es un punto de los más importantes para realizar esta habilidad. Tener la convicción de querer hacerlo y de poder hacerlo. Ajá, o sea, tener ya en mente que lo vas a hacer o que lo vas a intentar porque realmente quieres hacerlo. Pero si no estás en esta disposición y entras como en este plano de escepticismo un poco, entonces no vas a poder nunca llegar a este punto según los manuales. Entonces, por eso lo que te digo, o sea, yo no creo que en alguna ocasión pueda presentar algún tipo de esta habilidad, porque pues sí me queda un poco ese escepticismo todavía, un poco, de que pueda llegar a ser creíble este tipo de casos. Muy bien, pues ahí está. ¿Y tú? O sea, ¿tú? Y mi conclusión es que personalmente en la telepatía sí la creo. Sí creo que existe algún medio de comunicación no físico entre mentes o algo más. Uh-huh. Porque sí, precisamente el ejemplo que te ponía me ha pasado varias veces. En el que yo estaba pensando en una persona que no tenía contacto desde hace un buen y de la nada aparece. De la nada. Y de la nada aparece. Hasta parece mágico. O sea, parece mágico que en sus notificaciones de Facebook tenga así todo stalkeado su muro, ¿no? Bueno, no fue todo stalkeado, pero sí fue como de, oye, ¿qué onda, no? ¿Por qué pasa esto? Sí, o sea, sí me he planteado esa pregunta de por qué cuando yo pienso en cierta persona, aparece esa persona. ¿Por qué? Y desde ahí surgió la curiosidad por este tipo de fenómenos. Porque a mí personalmente... sí me sucede y me sucede muy seguido.
Pero, o sea, no, es lo que te digo, o sea, no podrías dejarlo bien en claro que es que te esté sucediendo un caso de telepatía. Es que por eso iba al punto que mencionábamos antes. La telepatía existe, pero no es como nos las imaginamos. O sea, yo la veo en este instante así, pero como un medio de alerta. Volveríamos a lo mismo que es la explicación de los fantasmas y todo eso. Lo primero que crees y lo relacionas con ese fenómeno es: fueron fantasmas, fueron esto, fueron el otro. Y yo, a mi parecer, yo creo que sería ese tipo de casos que te están sucediendo, quizás ese tipo de coincidencias, porque también las coincidencias están documentadas. Sí, claro que sí. Pero es que no puedo considerar coincidencia algo que pasa constantemente en mi vida. Realmente pasa muy constante. O sea, aquí prácticamente tú ya estás diciendo que estás presentando este tipo de telepatía, pero que no es la que conocen todos. Es un tipo de comunicación, es un tipo de alerta entre mentes, digámoslo de alguna manera, porque yo sí creo que exista. De alguna u otra manera va a ser demostrado después, y primero va a existir tecnológicamente implantando chips. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que tú crees. Eso es lo que yo Pero creo. pues eso faltaría muchos años para que lo supiéramos, igual que muchas otras cosas. Bueno, ahí hay una noticia que voy a compartir también, en donde una persona afirma que se supone que en el año 2035 vamos a poder elegir entre vivir o morir. Estos supuestos viajeros en el tiempo. No es un viajero del tiempo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el...? Caray. ¿Predictores? No, tampoco. Es alguien que se dedica a la ciencia. Es alguien que se dedica a la ciencia. Es alguien que se dedica a la Pues ciencia. sería bueno que ahí está buscaras bien la la noticia. Sí, o sea, la vamos a compartes. compartir en redes, claro que sí. Pero pues ahí está, ya pues vamos a... Ahí cerrando Precisamente capítulo, vamos pero... a decir lo que son nuestras redes, vamos a estar mencionando ahí todas estas noticias que estamos metiendo. Pues ya saben que pueden ir a buscarnos a Facebook, Twitter, Instagram, que ahí es donde están subiendo los complementos. Pueden buscarnos como Caballeros del Albedrío, también en todas las plataformas de Spotify, YouTube. También sería un gran apoyo que fueran a suscribirse y que recuerden que se encuentran los viernes el estreno a las 8 p.m. por si no han tenido la oportunidad de escuchar el capítulo en el día, pues ya saben que a las 8 se está estrenando en YouTube y pues en todas las plataformas de streaming disponibles también ahí estamos. Pues ahí estamos, ya oyeron el comercial de nuestras redes y como les estaba mencionando, vamos a estar compartiendo este tipo de contenidos en los lunes de complementos. Los martes tenemos noticias, los miércoles tenemos ahí alguno que otro meme guardado, porque ahí estamos tratando de compartir algunos memes, pues también no estamos tan constantes. No es como que, mira qué buen meme lo voy a compartir, es más complicado cuando no es tu cuenta personal. Entonces pues sí, ahí es toda una cuestión, pero ahí hay algunos memes si quieren meterse a verlos. Los jueves también tenemos noticias y pues ya saben, ya escucharon, los viernes se sube pues el podcast, el capítulo. El viernes de misterio. El viernes de misterio. Y pues ahí está. Y pues con esto damos gracias a Dios que se terminó este debate tan profundo. Que terminamos con esto de la telepatía y la telequinesis. Pues ¿qué pedo? ¿Qué? Es es que sucedió ahí una cuestión, pero perdón, problemas técnicos. Antes de que nos vayamos, pues hay que despedirnos. ¿Es lo que estaba haciendo? Pues sí, o sea, antes del corte que sucedió algo aquí extraño. Sí, la producción está fallando. ¿En qué estaba? Desde que ya nos vamos. Bueno, ya, gracias a Dios terminado este bonito capítulo. Pues ahí está el principio de lo que vamos a estar haciendo también después. Ahí salieron varios temas. Y pues ya, me despido en este bonito viernes de misterio en el capítulo 16. Mi nombre es Bones y... Mi nombre es Abel, espero que les haya gustado y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima.